sobre los clásicos. ¿Qué es ahora un libro clásico? Tengo al alcance de la mano las definiciones de Eliot, de Arnold y de Sainte-Beuve, sin duda razonables y luminosas, y me sería grato estar de acuerdo con esos ilustres autores, pero no los consultaré. He cumplido 60 y tantos años. A mi edad, las coincidencias o novedades importan menos que lo que uno cree verdadero. Me limitaré, pues, a declarar sobre este punto he pensado. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones, o en largo tiempo, han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Previsiblemente esas decisiones varían. Para los alemanes y austríacos, el Fausto es una obra genial. Para otros, una de las más famosas formas del tedio, como El Segundo Paraíso de Milton o la obra de Rabelais. Libros como el de Job, La Divina Comedia, Macbeth, y para mí algunas de las sagas del norte prometen una larga inmortalidad, pero nada sabemos del porvenir, salvo que diferirá del presente. Una preferencia bien puede ser una superstición. No tengo vocación de iconoclasta. Hacia el año 30 creía, bajo el influjo de Macedonio Fernández, que la belleza es privilegio de unos pocos autores. Ahora sé que es común y que está acechándonos en las casuales páginas del mediocre o en un diálogo callejero. Así, mi desconocimiento de las letras malayas o húngaras es total. Pero estoy seguro de que si el tiempo me deparara la ocasión de su estudio, encontraría en ellas todos los alimentos que requiere el espíritu. Además de las barreras lingüísticas, intervienen las políticas o geográficas. Burns es un clásico en Escocia. Al sur del Tweed interesa menos que Dunbar o Stevenson. La gloria de un poeta depende, en suma, de la excitación o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos que la ponen a prueba en la soledad de sus bibliotecas. Las emociones que la literatura suscita son quizá eternas, pero los medios deben constantemente variar, siquiera de un modo levísimo, para no perder su virtud. Se gastan a medida que los reconoce el lector. De ahí el peligro de afirmar que existen obras clásicas y que lo serán para siempre. Cada cual descree de su arte y de sus artificios. Yo, que me he resignado a poner en duda la indefinida perduración de Voltaire o de Shakespeare, creo, esta tarde, uno de los últimos días de 1965, en la de Schopenhauer y en la de Berkeley. Clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Un lector. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K.
pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Mis noches están llenas de Virgilio. Haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión, porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas, los rostros y la página, me di al estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades. Y ahora, a través de 7 siglos, desde la última Thule, tu voz me llega, Snorri Sturluson. El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso. A mis años, toda empresa es una aventura que linda con la noche. No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte. No hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Pues después de esas hermosas palabras tan hermosamente leídas por José Luis Gómez, permítanme que les dé a todos la bienvenida a la Casa de América, a los excelentísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. No se me ocurre una mejor manera de empezar el curso en esta institución, el curso literario, que con tan buena compañía y con tan buen objeto. Está conmigo el director de la Real Academia de la Lengua, don Darío Villanueva, una institución que creo que no hace falta presentar y a la cual debemos el impulso para esta colección y este volumen que hoy van a presentar. Don José Luis Gómez, Pilar Reyes, de Editorial Alfaguara. Creo que todos los lectores vemos Alfaguara como todo un símbolo de nuestras horas de disfrute en la soledad de la lectura, y Manuel Rivas, un gran escritor de todos conocido. Y decía que además de una compañía inmejorable, creo que el tema que hoy nos ha reunido, Borges, concita sin duda la unanimidad de la admiración de los lectores. Como decía ahora mismo José Luis Gómez, es un clásico porque lo abordamos con previo fervor y misteriosa lealtad. El libro que hoy van a presentar creo que es un desafío francamente difícil. Un Borges esencial para mí es tanto como un Quijote esencial o, si me permite la herejía, una Biblia esencial. Creo que es muy difícil destacar qué es esencial en Borges, pero yo, que soy y he sido siempre un lector ferviente de Borges, he aprendido mucho con este volumen porque he llegado a un aspecto que desconocía, que era el Borges ensayista. Y curiosamente uno a veces cuando lee sus cuentos cree que está leyendo ensayos y viceversa, porque el juego permanente de Borges consiste precisamente en hacernos creer que lo que ficciona es lo que en realidad él está ofreciendo como de realidad científica. Y es el Borges poeta. Yo creo que Borges, tengo entendido que se quería calificar a sí mismo como un gran poeta, aunque la posteridad lo juzga más como un gran autor de ficción. En eso quizá compartía con Unamuno la frustración de haber pasado a la posteridad no como poeta, sino como, en un caso, autor de ficciones y en otro caso como filósofo. Un autor prodigioso, polifacético y sin duda sugerente, que es todo un canon de la literatura en español y, por supuesto, de la literatura universal. Aquí en la Casa de América hemos abordado a Borges desde hace 25 años creo que con gran también dedicación. Cuando le pedí a Ana María, nuestra especialista en literatura, que me pasase una lista de actos de Borges en esta casa, le tuve que decir que dejara de imprimir porque había un punto en que no sabíamos dónde detenernos. Hemos visto a Borges como filósofo, a Borges como literatura fantástica,
Hemos tenido aquí a María Kodama en 2 ocasiones, Borges como científico, Borges como sugerencia para la cinematografía, Borges como poeta, por supuesto, y el año pasado celebramos su 30º aniversario con una preciosa exposición llamada El infinito Borges, que ofreció el Museo del Lector y que nos trajo una selección de sus libros en primeras ediciones y material de su vida. También hemos visto aquí Borges, el judaísmo, o incluso una conferencia sobre Svendorf, el más allá, y Borges. Como ven, Borges creo que es todo una sugerencia permanente. Yo no quiero alargarme más, creo que podríamos hablar también de la enciclopedia china de Borges o del juego de espejo de Borges, pero solamente querría felicitar a la Real Academia de la Lengua y a Alfaguara por este esfuerzo editorial y por esta magnífica edición, y agradecerles que hayan venido una vez más aquí a la Casa de América para compartir con nosotros este nuevo libro. Lo agradezco además y espero que, como me decía ahora mismo Carlos Domínguez, alguno de ustedes al rodar por la escalera encuentren un puntito donde vean todo el universo. Así que sin más, le paso la palabra a don Darío Villanueva. Muchas gracias, Santiago. En la historia de la lengua castellana o española podemos señalar 3 momentos fundamentales. El primero, obviamente, es el nacimiento de la propia lengua como un romance latino en la frontera entre Castilla y el País Vasco. El segundo momento, sin duda alguna, es 1492, no solo porque se publique la gramática de Nebrija, sino porque Cristóbal Colón llega por primera vez a América. Pero para mí el tercer momento histórico en el que quiero fijarme tiene una trascendencia enorme que llega hasta nosotros. Por supuesto, este tercer momento no se hubiese podido producir sin los 2 anteriores, pero me estoy refiriendo al proceso de las independencias americanas. El español es hoy lo que es, una lengua ecuménica, no por la colonia, sino por las independencias. Y la Real Academia Española entendió muy bien esto. Pocos años después de que el proceso de la independencia se consumara, la Real Academia Española empezó a promover la creación de academias de la lengua en los países hispanoamericanos. Y también en el documento en que lanza esa propuesta, que fue enseguida recogida, en primer lugar por Colombia en 1871 y a partir de ahí por el resto de los países, más Filipinas, los Estados Unidos de América del Norte y más recientemente Guinea Ecuatorial, añade la Academia en ese documento al que me estoy refiriendo el sueño de que algún día esas academias que aún no habían empezado a nacer se federaran y se constituyeran en una asociación. Hubo que esperar un cierto tiempo y hubo que esperar el liderazgo y la decisión de un presidente de los Estados Unidos mexicanos, Miguel Alemán, que en 1951 convocó a las academias existentes y dio acta de nacimiento a la Asociación de Academias de la Lengua Española, cuya sede está en Madrid. Aquí reside su secretario general, Francisco Javier Pérez, antiguo director de la Academia Venezolana, y la presidencia le corresponde al director de la Academia Española. Este libro que hoy presentamos, desde el fundamento de la Real Academia Española y, por supuesto, el arropamiento impagable de la editorial Alfaguara, que desde sus orígenes ha querido asumir la responsabilidad de esta colección, este proyecto, como estoy diciendo, corresponde también a la Asociación de Academias. Hemos publicado entre el año 2004 y este año 2017 9 volúmenes
2 de ellos millonarios en su circulación por España y por América y por lo tanto reeditados. Me refiero al Quijote, que fue el que inauguró en 2004 la serie, y a 100 años de soledad, una auténtica joya literaria porque la versión que nosotros imprimimos está corregida de su propia mano por Gabriel García Márquez y ahora estamos reeditando 100 años de soledad. Por supuesto, en esa serie de 9 títulos están presentes los premios Nobel de nuestra lengua. No todos hasta el momento, pero sí está Gabriela Mistral, está Pablo Neruda, está también Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela. Y el cómputo se completa con La región más transparente de Carlos Fuentes, con una antología de Rubén Darío y ahora con esta edición de Borges Esencial, que no fue Premio Nobel de Literatura, pero eso es lo que el premio ha perdido al no incorporarlo en su día al elenco de tan prestigiosas figuras de la literatura universal. Una muestra de que efectivamente este es un producto compartido por todas las academias está en el hecho de que el encargado, el responsable de la decisión de los textos aquí seleccionados y de la fijación de los mismos sea don José Luis Moure, el presidente de la Academia Argentina de Letras. Él no solo hizo este trabajo, digamos, técnico, sino que incorpora al apartado de estudios que tanto antes del texto de Borges como después ilustran lo que pudo significar Jorge Luis Borges, con un estudio magnífico sobre una errata que hace confundir el verbo develar con B con un angalicismo que sería el verbo develar con V. Y, en fin, Moure, con la finura lexicográfica y filológica que le caracteriza, demuestra que la lectura afrancesada es totalmente errónea. Me ha mandado don José Luis Moure una página para que yo hoy la lea aquí, y lo hago con todo gusto y con toda satisfacción, que dice lo siguiente: estimadas señoras y señores, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Este fragmento me fue dictado en 1962, a mis 13 años, en el primer curso de la materia castellano de mi secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. El propósito didáctico era, desde luego, la ejercitación ortográfica. Ese día apenas logré entrever el significado del párrafo, pero tampoco pude evitar una sensación de asombro y de desasosiego ante aquella prosa perfecta, ante aquella sucesión de imágenes sorprendentes que solo algunos años después sabría que corresponden a Las ruinas circulares, uno de los cuentos que integran Ficciones de Borges. En aquel momento me di clara cuenta de que se me estaba revelando algo inquietante, inasible y necesario: la literatura. La docencia y la investigación ocuparon buena parte de mi vida, y algún acierto en esas actividades, acaso la desatención circunstancial de los colegas o una traviesa forma del azar, me llevaron a formar parte de la Academia Argentina de Letras y a presidirla hoy. Que en mi desempeño de ese cargo la Asociación de Academias de la Lengua Española me haya confiado una edición de Jorge Luis Borges, sin saber que se trataba del autor a quien más he admirado desde aquella iniciación, preferencia personal y secreta, me puso en la incómoda situación de tener que admitir
que lo que podría llamarse casualidad venía a ser quizás alguna forma de respuesta a un culto sostenido durante más de 50 años. La selección de los textos fue dolorosa, porque al tiempo que procuraba cubrir la riqueza genérica de la obra borgesiana, adjetivo que desearía instalar, me obligó a exclusiones ingratas. En beneficio de la mayor presencia de la palabra del autor, que es lo que importa, resigné otras mejoras, como una anotación más rica o un intento de concordancias. En cuanto a otras imperfecciones, las conozco y callo. Restan mis agradecimientos a la elegancia de la presentación y al título inmejorable propuesto al pasar y sin pretensiones por Darío Villanueva la mañana misma en que me ofreció coordinar esta edición, sumo la labor impecable de Carlos Domínguez Cintas, sin cuya colaboración no logro imaginar el volumen con que hoy contamos. En nombre de la literatura argentina, que no es sino un capítulo de la única literatura de los pueblos que hablan español, y en el de la Academia Argentina de Letras, mi sincero agradecimiento por esta oportunidad privilegiada. En el apartado de las gratitudes, aparte de las que menciona José Luis Moure, que solo es injusto en una referencia, en todas las demás suscribo lo que él dice, quisiera yo añadir, por supuesto, el nombre de María Kodama, una fiel curadora de la memoria y de la textualidad de Borges, que ha acompañado la elaboración de este volumen y nos consta que lo ha recibido con beneplácito, lo que nos hace sentir realmente muy satisfechos. A Alfaguara ya le he transmitido también, a título personal y como director de la Academia Española, nuestra gratitud. La empresa ha experimentado evoluciones a lo largo de estos años, pero su fidelidad con esta colección sigue inmarcesible y esperamos que continúe así. Jorge Luis Borges fue académico de la Academia Argentina de Letras desde el año 1955. Y lo que un grupo de académicos y de estudiosos han hecho en esta edición es arropar esa figura extraordinaria del escritor bonaerense con calas muy profundas sobre distintos aspectos de su obra. No se trata solo de estudiosos, de investigadores y de críticos, también hay una aportación muy interesante de un librero anticuario, Víctor Eizenman, que estudia los manuscritos de Borges y se queja de la dispersión que han sufrido, dispersión de la que los españoles nos hemos beneficiado porque, como ustedes saben, el manuscrito del Aleph figura en el catálogo de nuestra Biblioteca Nacional. Junto a él, repito, investigadores, críticos españoles y argentinos vinculados a distintas academias, vinculados a distintas universidades, tocan asuntos como la dimensión política de Borges, la dimensión filosófica, su impronta ensayística, la obra literaria de Borges escrita en colaboración con otros autores, el Borges filósofo, etcétera, etcétera. Y como es pauta de la colección, el libro va acompañado también de un glosario léxico y de una información fielmente recogida de lo que fue su trayectoria biográfica y bibliográfica. El título, Borges Esencial, es redundante, absolutamente redundante. Yo no comparto el festejo que le hace José Luis Moure en su escrito al hallazgo de ese título, porque Borges en sí mismo es esencia. Es un escritor que cumple perfectamente aquella definición de Antonio Machado cuando hablaba de poesía y decía que la poesía era palabra esencial en el tiempo. Esto define a Borges, aunque, como ustedes quizás recuerden, Borges no fue demasiado piadoso con Antonio Machado en algunas de sus declaraciones.
Borges no conoce diferencia en el tratamiento del lenguaje entre la escritura poética, lírica, la escritura ensayística y la escritura narrativa. El lenguaje poético precisamente brilla por su condensación, por su esencialidad. Y leyendo las narraciones de Borges y leyendo sus ensayos nos encontramos con esa misma experiencia estética de lo sustantivo y de lo esencial. Él mismo se reivindicaba como poeta, un poeta que, si siguiéramos la terminología anglosajona, calificaríamos de metafísico, pero que en este volumen el crítico que se encarga de esta dimensión borgiana lo califica de poeta de pensamiento. Hay una palabra italiana que a mí me encantaría que pudiéramos captar en castellano con todos sus matices para aplicársela precisamente a Borges, que es la palabra pensieroso. Borges es un poeta pensieroso, pero también un narrador y un ensayista de la misma índole, de la misma categoría. Borges, curiosamente, hace una crítica literaria centrada sobre todo en la literatura anglosajona, que era la de su mayor preferencia, y en el caso de la literatura española, aunque no se muestra completamente desligado de ella, es mucho más reticente y realmente al único escritor que salva de manera incondicional es a Francisco de Quevedo. Y de Francisco de Quevedo dice que exactamente igual que otros autores que él enumera, como son Goethe, como es Dante o como es Shakespeare, más que un individuo, que un hombre o que un escritor, Quevedo es toda una literatura. Curiosamente, eso mismo, casi con idénticas palabras, lo dice de James Joyce. Y a la hora de equipararlo a otros autores que también son toda una literatura, en este caso introduce a Quevedo. Dice Joyce, como Quevedo, como Shakespeare, como Goethe, como el Dante, no es un escritor, es toda una literatura. Creo que lo mismo podemos decir precisamente de Jorge Luis Borges. Y su dimensión, y ya termino, como poeta, brilla especialmente en algo que a todos nos toca. Borges tiene, y el poema que ha leído magistralmente José Luis Gómez así lo demuestra, tiene una percepción de la poesía como un hecho de cooperación entre el poeta y el lector. Decía Ortega que todos los grandes poetas nos plagian. Y Borges, quizás sin acordarse de Ortega y Gasset, a pesar de sus profundas vinculaciones con el Grupo Sur de Victoria Ocampo, al que también pertenecía Borges, dice: cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiésemos podido escribirlo, que ese poema preexistía en nosotros. Ojalá esta edición sirva para que muchos lectores puedan reanudar, prolongar, intensificar esa cooperación de los que leemos con un gran poeta de la lengua española como Jorge Luis Borges. Gracias. Muchas gracias, Darío. Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara. Bueno, antes de nada, quisiera agradecer enormemente a Casa de América abrirnos las puertas para presentar este libro. Creo que no hay mejor lugar, por supuesto, porque esta es la casa realmente de América en Madrid, en España, y porque es totalmente cierto. Yo llevo muchos años viniendo como público, no solamente como parte de la editorial, y puedo decir también sin exageración que esta es la casa de Borges. Yo creo que desde aquí se ha hecho un trabajo por su difusión y por hablar de su poesía y de su narrativa muy, muy intenso. Voy a leer una cuartilla básicamente para dar las gracias a la Academia sobre estas ediciones y por contar con nosotros para ella.
Desde el año 2004, Alfaguara acompaña a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española en la aventura de editar la hoy ya legendaria colección de ediciones conmemorativas. Existe una confluencia profunda entre los objetivos de las academias y la visión editorial del sello Alfaguara, que se resume por una parte en su vocación panhispánica, en la idea de que el español es una patria común y que nuestro trabajo consiste en generar puentes de circulación para los libros entre las dos orillas, así como también en un viaje de norte a sur a través de la geografía de nuestra lengua, y por otra, en el hecho de que la gran literatura de nuestro idioma es un patrimonio común, una herencia compartida. El proyecto de crear y publicar una colección formada por la mejor literatura en español en ediciones definitivas, a precios populares y avaladas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias es la mejor plasmación del objetivo anterior y un proyecto editorial fundamental para un sello literario como Alfaguara. Desde la edición del Quijote de la Mancha en el año 2004 y coincidiendo con la celebración del 4º centenario de la obra, asumimos como un reto editorial el hecho de convertir obras canónicas de la literatura en español en auténticos bestsellers. Perdona a la Academia por usar un anglicismo. Los resultados de este proyecto, que parecía un sueño quijotesco, han sido incontestables. Más de 3 millones de ejemplares vendidos del ingenioso Hidalgo y más de 1 millón de 100 años de soledad, por citar solo 2 casos paradigmáticos. Estas cifras corroboran que el objetivo de acercar la mejor literatura a todos los públicos se ha cumplido con creces. De ambas obras, que en estos años desde su primera publicación se han convertido en ediciones emblemáticas para los lectores, se han llevado a cabo reediciones recientes. Del Quijote en el año 2015 y en este mismo mes de septiembre regresa a las librerías la edición de 100 años de soledad para celebrar el 50º de esta novela monumental. Otros títulos fundamentales completan la colección, ya lo citó Darío, La región más transparente de Carlos Fuentes, Antología general de Pablo Neruda, Gabriela Mistral en verso y prosa, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, Rubén Darío del símbolo a la realidad, obra selecta, La colmena de Camino José Cela. Todas ellas conforman la antesala de esta que hoy presentamos, editada para conmemorar el 30 aniversario de la muerte de su autor. Borges Esencial, una antología compuesta por lo mejor de la obra de Borges, sin duda uno de los escritores más importantes del siglo XX y maestro indiscutible de la ficción contemporánea. Su obra trasciende fronteras del idioma para convertirse en una aportación universalmente reconocida a la literatura y al pensamiento contemporáneos. Estas ediciones conmemorativas, y la que hoy nos convoca no es una excepción en ese sentido, constituyen una magnífica oportunidad de poner a conversar a críticos, escritores y académicos de uno y otro lado del Atlántico sobre cada una de las obras que conforman esta colección. Esta conversación, que se plasma en los estudios complementarios que acompañan a las ediciones, es uno de los valores fundamentales de esta colección y convierten la lectura de las obras a las que acompañan, a la luz de lo que aportan, en algo nuevo, mucho más enriquecedor y sugerente para el lector. Gracias a las academias por seguir confiando en nosotros como los editores de sus conmemorativas. Y gracias especiales a la Academia Española de la Lengua y a la Academia Argentina de Letras y a su director, don José Luis Moure, por la edición y coordinación de este espléndido volumen que es Borges Esencial, que hoy pasa a formar parte de esta biblioteca de los mejores autores de nuestra lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y enhorabuena por esta edición. Tiene la palabra el escritor don Manuel Rivas. Bueno, buenas tardes, gracias por la hospitalidad a la Casa de América, a la Academia Española y a Alfaguara. Y gracias a todas y todos ustedes por la compañía. Como tengo fascinación por los espejos, los laberintos, como puedo quedarme así en la orilla parado a hablar a la vez con Heráclito, el que decía que todo fluye, y Parménides, que todo permanece, me pareció que era mejor pues, traer en papel, ¿no?, lo que iba a decir.
con Borges en la orilla. Curtius encontró este topoi o hallazgo en la literatura medieval. La naturaleza como libro y el libro como mundo. Hoy aquí podemos continuarlo. Y el mundo como Borges. Un mundo con un corazón central, un primer círculo, un núcleo que irradia hacia lo infinito. Intentemos localizarlo en su segundo English poem dedicado a Nora Lange, ese amor que todavía no quiere reconocer como inalcanzable, a igual que en la paradoja de Zenón lo es para Aquiles, la inalcanzable, la tortuga, esa paradoja tan querida para él, para Borges, desde la infancia, cuando la escuchó como un cuento por su padre. Pues Borges, con un dolor que habrá de definir muchos años después en el retrato poético de Enrique Vance en Los Conjurados, donde dice: un hombre gris, Conjurados 1985, un hombre gris. La equívoca fortuna hizo que una mujer no lo quisiera. Esa historia es la historia de cualquiera, pero de cuantas hay bajo la luna, es la que duele más. Pues bien, en ese segundo English poem, cuando todavía tiene una brizna de esperanza, le ofrece a Nora todo lo que puede. Calles delgadas, crepúsculos desesperados, la luna de los suburbios irregulares. Y le ofrece ese carozo de mí mismo que he salvado de algún modo, el corazón central que no tiene que ver con palabras ni trafica con sueños y está intocado por el tiempo, por el júbilo, por las adversidades. Y le ofrece, atención, puedo darte mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. Estoy tratando de sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota. Los suburbios irregulares con sus crepúsculos desesperados, un corazón central, hambriento, y un patrimonio de incertidumbre, peligro y derrota. Si toda gran literatura germina y avanza a la vez descubriendo una cartografía íntima, aquí la tenemos desgarrada, con las entrañas fuera. El lugar del corazón central es justamente el lugar excéntrico. La incertidumbre, el peligro, la derrota, ese es el medio ambiente de la orilla, la psicogeografía del orillero. Borges será con el tiempo el paradigma de escritor cosmopolita. Pero por decirlo con más precisión, un cosmopolita orillero. O en definición de Beatriz Sarlo, cuando falleció el escritor, un clásico marginal. ¿Marginal? Borges, con el tiempo, también será el paradigma, desde una visión convencional, del escritor que se descose de su época, del escritor ausente en su torre de marfil. Muy al contrario. Incluso cuando parece un monumento, Borges está por las orillas y se mantiene en duelo. Porque Borges mantiene un duelo permanente con su tiempo, porque sabe que un tiempo contiene todos los tiempos. A veces es un duelo a cuchillo, aquel orillero metafórico que se encontró ya de viejo y ciego y que había conocido de niño. Y Borges le preguntó que qué tal, que cómo le había ido en la vida. Y el cuchillero, con su ética,
le dijo: he estado en prisión varias veces, señor Borges, pero siempre por homicidio. Y muchas veces, el duelo es un duelo simulado, que tiene la forma de un juego en el que se apuesta la cabeza, el escritor como lector y el lector como escritor. Esa, recordemos, es otra característica de la orilla, la incertidumbre, lo imprevisible, el descubrimiento, el asombro, una vuelta de tuerca más al clásico marginal. Las dos obras clásicas, Ficciones y La Lez, que están en el núcleo, en el corazón central de este libro que hoy presentamos, de este Borges esencial, germinaron o tienen su embrión en un tiempo de profunda crisis, de sacudidas históricas y también de crisis personal, sacudidas interiores, hacia adentro y hacia afuera. Entramos en los años 30, ya entrados los años 30, un golpe militar tumbó al radical Irigoyen, en el que Borges vio un poco de esperanza. El nazismo y el antisemitismo se extienden también por América. Una denuncia anónima en la revista Crisol en Buenos Aires acusa a Borges de ocultar astutamente sus raíces hebraicas. Y entonces él responde con un artículo valeroso, no se ausenta: yo, judío. Declaraba que le gustaba pensar en sí mismo como judío desde que había dado con el apellido de su madre, Acevedo, en una lista de familias judeo-portuguesas en Buenos Aires y radicadas desde el siglo XIX. A Borges le atacaban con ese anónimo porque consideraban que había desertado del criollismo y lo había dejado, sí, en su vertiente folclórica y nacionalista de acometida, digamos. Como había dejado antes su vínculo con las vanguardias estéticas, preferentemente el ultraísmo, y también su fugaz fascinación, como muchísimos jóvenes en todo el mundo, por la Revolución Rusa, por la Revolución Bolchevique. En un ensayo incluido en este libro, Borges y la poesía, de Santiago Silvester, que nos descubre muchas orillas, se recupera un curioso poema de Borges publicado en 1921 en la revista Ultra en Madrid. Nada tiene que ver con los hooligans futbolísticos, titulado Guardia Roja. Y creo que es un buen poema. Hay un verso en el que dice: la estepa es una inútil copia del alma. Volviendo a los años 30 y su marginalidad, cuenta Edwin Williamson: para coronarlo todo, el general Uriburu, el hombre que había derrocado a Irigoyen, era, por una ironía extraordinaria, pariente de Oliverio Girondo. Así que la pérdida de Nora ante su rival Oliverio y la corrupción de la República Argentina parecían haberse entretejido de un modo fatal en la imaginación de Borges. En ese momento Borges se sentía doblemente marginado, expulsado del paraíso que en otros tiempos había compartido con Nora, hasta 1934 en la calle Tronador, pero alejado también de la propia patria después de la caída de Irigoyen. El marginado perseguido se convertiría así en una figura recurrente de su obra, en cuentos famosos como La muerte y la brújula, El milagro secreto, muchos más. Un individuo que es perseguido por agentes de Roma o por los nazis o por dictadores argentinos anónimos. Pero Borges seguía allí, en la orilla, y buscando otras orillas. La orilla es el lugar donde se va difuminando el contorno, un lugar fronterizo con lo desconocido.
Incluso una palabra tan querida para él, para Borges, como patria, acaba siendo razonablemente asociada con una mínima orilla. La conciencia de orilla no solo favorece, sino que empuja a buscar otras orillas. Y la orilla de Borges es mucha orilla, porque tiene distancias, coordenadas propias, como tiene también su propio tiempo. Hacer época, dice Pierre Bourdieu en Las reglas del arte, significa indisolublemente hacer existir una nueva posición, más allá de las posiciones establecidas, e introducir la diferencia, producir tiempo. Una forma de producir tiempo, otro tiempo. Habla usted en otro tiempo, le dice el proletario catalán en el calabozo, en la oscuridad, a Max Estrella. Producir tiempo, otro tiempo, es conectando orillas diferentes del tiempo. Y en nuestra extraordinaria, y una muestra extraordinaria, es la que analiza en Borges Esencial Graciela Tomasini en su ensayo Borges, la opción por la brevedad. Se trata del texto La trama, perteneciente al Hacedor, publicado en 1960. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa: pero, che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Los ensayos que figuran en Borges Esencial a modo de prólogo y epílogos no tienen la condición de muros, como a veces ocurre con esos preámbulos que estamos deseando trepar, saltar para llegar a la fruta prohibida. Son también orillas que nos ayudan a ver las coordenadas y contraseñas de la cartografía íntima de Borges. Son todos interesantes, los textos, van por libre, están donde deben estar, pero además algunos semejan relatos o prólogos, producto de la invención del propio Borges, que por cierto en 1975 publicó un maravilloso libro titulado Prólogos, con un prólogo de prólogos. A mí, perdonen el detalle, la anécdota personal, así entre paréntesis, llevo una temporada de prólogos y la última vez que me pidieron prólogos intenté zafar del prólogo y dije que no estaba en condiciones, fui sincero, que había hecho muchos prólogos. Y entonces la persona que me llamó me dijo: pues haga usted un epílogo. En el ensayo de Darío González, en Borges Esencial, hay una expresión que contiene toda una filosofía poética. Hice el epílogo. Hay una expresión que contiene toda una filosofía poética y es la de la lógica del asombro. Esa es siempre la actitud de Borges. Lo mantiene en vilo el asombro.
Y él nos mantiene en vilo, asombrados. Los metafísicos de Tolón no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro. Alberto Giordano, en otro ensayo de Borges esencial, nos lo muestra en la orilla, en la margen de la escritura, buscando puntos de enrarecimiento o vacilación. Juega, dice Alberto Giordano, juega a desatender los imperativos de la tradición para recuperar el placer infantil de los hallazgos curiosos. Lo extraordinario de estos ensayos es que desvelan, participando en esa lógica del asombro, la apasionante operación de cómo Borges funda un género propio. Borges. Así que cuando uno lee el minucioso, laborioso trabajo del librero Víctor Eisenman sobre los manuscritos de Borges, no es extraño que por un momento la lógica del asombro nos lleve a pensar: este es un Borges póstumo hablando de sus manuscritos. Veamos un fragmento. La rutina de sus tareas de auxiliar bibliotecario en la biblioteca Miguel Cané alternó con la redacción en los libros contables de la institución de unos textos cuya mención podría sintetizar el lugar que ocupa en la literatura contemporánea. Pierre Menard, el autor del Quijote, Tolón, Uqbar, Orbius, Tertius y examen de la obra de Herbert Quine. Fueron escritos bajo las columnas del haber de las hojas rojinegras de aquellos libros administrativos, cuya naturaleza y función quedó así alterada por una casi risueña transgresión. Y no menos risueña es la atribución de la marca de papel haber a cuadernos en que incurrió el apresuramiento de algunos comentaristas, ignorantes de que cualquiera haya sido el soporte, Borges solo utilizaba el recto de cada hoja y, por tanto, la supuesta marca de papel haber, que exhibe su encabezamiento, el haber, no es sino el asiento opuesto al debe del dorso de la misma hoja en los libros de contabilidad. Mi idea era hacer hoy una composición de citas, un tejido de citas, porque las citas son parte del género Borges, son también orillas. Italo Calvino enunció 14 argumentos para definir un clásico y Santiago Silvestre propone un 15º en el Borges esencial. Un clásico es el que admite con verosimilitud una cita equivocada. Julian Barnes cuenta cómo conoció a Borges como conferenciante en Oxford en 1971, cuando él era un joven universitario con 25 años. No lo trató personalmente, asistió a la conferencia. Y a la noche, el joven Julian escribió en su diario que Borges tenía la presencia más noble que alguna vez haya visto. Y cuenta, logró que la sala estallara en risas y aplausos cuando citó la observación de Lord Chesterfield, que es la vida una maldita cosa detrás de otra. Y añade Julian, cuando intento verificar la cita 25 años después, descubro que mi diccionario de citas de Oxford se la adjudica al oscuro Albert Hubbard. Bueno, dice Julian Barnes, prefiero creerle a Borges y no a un simple diccionario. Bueno, aquí tenemos un ser vivo, maravilloso, lleno de asombro, esperando que pase gente por la orilla.
Gracias por su atención. El Aleph. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. La oscuridad, pese a una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Cerré los ojos. Los abrí. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto. Era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el curso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara. Y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Sentí una infinita veneración, infinita lástima. El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados.
Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado.